Bien, seguimos en el análisis de este video de Eric, el señor Eric Wilson, Bereano. Y vamos a continuar con su explicación y vamos a seguir analizando la información que nos presenta en cuanto a este tema. Vamos a ver ahora el minuto 5:54, el minuto 6:15. Déjame ponerme los audífonos para oír junto con usted. Y déjeme darle aquí clic a donde nos quedamos y seguimos oyendo la explicación de este señor Eric. 1:1, Jesús es llamado un Dios. Y en Juan 1:18 es llamado el único Dios. Déjeme regresarlo un poquito. Ahí nos quedamos en el último video. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:1-3, versión Reina Valera. Aquí Jesús se refiere claramente al Padre, Jehová, y lo llama el único Dios verdadero. El Padre es el único Dios verdadero. No se incluye a sí mismo. No dice que Él y el Padre son el único Dios verdadero. Entonces, si no se incluye, el Hijo es Dios falso, ¿no? Sin embargo, en Juan 1:1, Jesús es llamado un Dios. Y en Juan 1:18 es llamado el único Dios engendrado. Y en Isaías 9:6 es llamado un Dios poderoso. Añade a eso el hecho de que sabemos que Jesús es justo y verdadero. Por lo tanto, cuando Él llama al Padre, y no a sí mismo, el único Dios verdadero, no se está refiriendo a la veracidad de Dios ni a su justicia. Lo que hace que el Padre sea el único Dios verdadero es el hecho de que está por encima de todos los demás dioses. En otras palabras, a ver, vamos a ver si nos muestra un pasaje donde dice que Jehová está por encima de todos los demás dioses. Y no es una falacia, afirmación gratuita. ¿Dónde está el texto que dice Jehová es el Dios verdadero y está por encima de todos los demás dioses, que son verdaderos pero no tan verdaderos como él? El poder, la autoridad definitiva recaen en Él. Él es... Ok, vamos a parar aquí en el minuto 6. Nos pasamos poquito, minuto 6:41. No, 49 nos quedamos. Ah, no, todavía nos falta hasta el 6:15. No, ya está, 6:41. Hasta el 6:15. Así es que bueno, vamos a la explicación de esta tercera parte. Nos dio el versículo Juan 1:1, ¿verdad? Dice, él se le llama un Dios verdadero. En Juan 1:18 es llamado el único Dios engendrado. En Isaías 9:6 es llamado un Dios poderoso. Y note cómo dice, cómo le agrega el un Dios a Juan 1:1 y le agrega el un Dios a Isaías 9:6 en su explicación. Vamos a ver, déjenme poner aquí. Ahí está. Bien, vamos del minuto 5, 54, 6:15 y nos da esta serie de Eric, el Bereano, del canal Los Bereanos. Nos da a Juan 1:1, dice, es llamado un Dios. Interesante cómo él, que salió de los testigos de Jehová, acude a la traducción del Nuevo Mundo para justificar su doctrina y vuelve a la Biblia, a los testigos de Jehová, donde es traducida como un Dios. En Juan 1:1. Juan 1:18 es llamado el único Dios engendrado. Isaías 9:6 es llamado un Dios poderoso. Entonces, increíble cómo regresa a la traducción del Nuevo Mundo. Pero no voy a entrar en mucho detalle, simplemente quiero mostrar la incongruencia de la traducción del Nuevo Mundo a la que acudió el señor Eric, con lo que dice el interlineal. El mismo interlineal griego de los testigos de Jehová no aparece el tan famoso un Dios. No aparece, en el griego no aparece el un Dios. Fíjese, vamos a ver aquí Juan 1:1 en el interlineal. Aquí está la página del interlineal de los testigos de Jehová en línea. Le dejé ahí el logotipo y todo para que usted pueda verlo y puedan ver que no es algo que me inventé, ni mucho menos. Dice aquí Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios o hacia Dios, y la palabra era, y Dios era la palabra. Aquí está, y Dios era, o Dios era la
palabra. Aquí brilla por su ausencia el un. ¿Dónde está ese un? ¿Dónde está ese un que añaden aquí? Y Dios era... No, ¿y cómo lo traducirían? Porque aquí tradujeron Dios era la palabra. Entonces sería un Dios era la palabra o algo así. No, increíble, no aparece el un, no está. No está. Eric da por sentado. Esa es la traducción correcta. Sí debe decir un Dios porque solo el Padre es el único Dios verdadero. Entonces, ¿Jesús es Dios falso? No, nos está diciendo el pasaje. En el principio, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No dice un Dios, como Eric trata de hacer creer en su explicación, en su video. No dice un Dios, dice Dios era la palabra. ¿Ok? O el verbo, como traduce Reina Valera. Ahora vamos a Juan 1.18. En Juan 1.18 es llamado el único Dios engendrado. Dice en Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le he dado a conocer. La respuesta es unigénito no significa primer creado. No, señor Eric, unigénito no significa primer creado. No, mis amigos, unigénito no significa primer creado. Unigénito viene de la palabra griega monógenes. Primer creado es la palabra griega protóctitos. No es lo mismo. Eric, tanto el señor Eric como los testigos de Jehová creen que Cristo es un Dios creado. Que fue creado. Pero no es así. No es la misma palabra. Unigénito es definido por el léxico griego de Bauer como único en clase, de algo que es único ejemplo de su categoría. Por tanto, el término unigénito, así aplicado a Jesús en Juan 1.14, en Juan 1.18, en Juan 3.16, en Juan 3.18, es una declaración de posición, no de origen. ¿Entiendes esa es la diferencia? No es unigénito en Juan 1.14, Juan 1.18, Juan 3.16, Juan 3.18. No está haciendo referencia a su origen, sino a la posición, que es el único, el supremo. ¿Verdad? Algo que, como lo define aquí, vamos a leerlo, el único en su clase, el único de su categoría. ¿Ok? Es una posición, es una declaración de posición, no de origen. ¿Ok? Isaías 43:10. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nuevamente, Jesús es Dios verdadero, porque está en unidad con el Padre. El Padre y el Hijo, yo y el Padre somos uno. Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Echad, unidad. Igual que en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Unidad. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Le cree, señor Eric, a la palabra de Dios? ¿Le cree al mismo Jehová? Que dice que ni antes de él, ni después de él, fue formado Dios. Está hablando de Dios verdadero. Jehová no miente. No hay otro Dios verdadero, hay un solo Dios verdadero. Sé que en la mente de los testigos y de Eric está que Jehová igual solamente el Padre. No es así. De hecho, tenemos varios estudios ahí en internet explicando el por qué Jehová no es un término que se aplica única y exclusivamente al Padre. Pero no vamos a extendernos hacia ese lado, vamos a ir respondiendo por aquí. Entonces ya respondimos Juan 1.1, no aparece el un tan famoso de los testigos y que Eric acudió a el señor Eric acudió a esa versión de los testigos para justificar su doctrina, cosa que no aparece en el griego. Entonces no está ahí. Que si hay argumentos es que se debe de poner porque las reglas, a final de cuentas no está ahí. Así es que traduzca lo que está ahí, simplemente en el griego. Luego en Juan 1.18 ya miramos Juan 1.14, Juan 1.18 es una declaración de posición, no de origen. Luego
Vamos a Isaías, capítulo 9, versículo 6, que también mencionó el señor Eric. Dice, es llamado un Dios poderoso. Así es llamado un Dios poderoso. Ahí creo que se le olvidó al señor Eric acudir a la traducción del Nuevo Mundo. Ahí no mencionó la traducción del Nuevo Mundo. Porque note lo que dice la traducción del Nuevo Mundo, versión 2019. Porque nos ha nacido un niño, nos ha dado un hijo, el gobierno estará en sus manos. Se llamará por nombre maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno. No dice un Dios poderoso, señor Eric. Ni siquiera la traducción del Nuevo Mundo dice un Dios poderoso. Usted dijo que en Isaías 9:6 decía un Dios poderoso. No dice así en Isaías 9:6, señor Eric. Dice Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. No dice un Dios poderoso, dice Dios. Y para terminar de confundir al señor Eric y terminar con las pretensiones de los mismos testigos de Jehová y del señor Eric, dice Dios, que ellos ponen con D mayúscula para referirse a Dios verdadero, cuando saben que aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y vierten en su versión de pasta gris Dios con D mayúscula, que para ellos lo hacen para referirse al Padre, al Dios verdadero. Pero este pasaje habla del Hijo y lo vierten con D mayúscula, reconociendo que Jesús es Dios verdadero, el único Dios verdadero. Eso no quiere decir que el Padre no sea único Dios verdadero. ¿Hay alguien más poderoso que Dios con D mayúscula? ¿Hay alguien más poderoso que el Dios verdadero? Pues no. No hay alguien más poderoso que Dios con D mayúscula. Obviamente, entendemos, porque quizás usted argumentará, sí, pero en los unciales no estaba escrito, todo estaba con mayúscula. No vaya por allá. Estamos hablando de cómo lo vierten. Y en la escritura, en sus traducciones, vierten Dios con D mayúscula cuando quieren hacerse referencia a ese Dios verdadero. ¿Ok? ¿Hay alguien más poderoso que en Dios con D mayúscula? No, y aquí este Dios con D mayúscula lo aplican a Jesús. Están hablando de Jesús. Ahora, podrían decir, bueno, sí, en este pasaje a Jesús se le llama Dios poderoso. Pero Jesús no es Dios todopoderoso, porque sé que el señor Eric todavía tiene inculcada esta doctrina de los testigos de Jehová que dicen, el Padre, Dios todopoderoso, Jesús, Dios poderoso, pero no todopoderoso, son diferentes. Una cosa es ser Dios poderoso y otra cosa es ser Dios todopoderoso. No hay dos dioses verdaderos. Hay un solo Dios verdadero, un solo Dios todopoderoso. Entonces, la razón por la que Jesús no es Dios todopoderoso, según los testigos de Jehová y según nuestro amigo Eric, es porque el pasaje dice poderoso, ¿verdad? Ahí en Isaías 6 dice Dios poderoso, no dice Dios todopoderoso. Por eso Jesús nada más es poderoso, pero no todopoderoso. Entonces porque se le llama poderoso y no aparece ahí todopoderoso, entonces Jesús es un Dios inferior, verdadero, pero subordinado al Padre, porque el Padre es el todopoderoso, un Dios diferente. Entonces, por la misma vía de argumentación, si porque en el pasaje aparece todopoderoso, aparece poderoso y no todopoderoso es inferior, bueno, entonces vamos a Isaías, capítulo 10, versículos 20 al 21, traducción del Nuevo Mundo 2019. Dice, ese día los que queden de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob ya no se apoyarán en el que los golpeó, sino que se apoyarán con fidelidad en Jehová. ¿De quién nos está hablando? De Jehová. ¿Ok? Jehová, a quien los testigos dicen, es el Padre y es el Todopoderoso, ¿cierto? Bueno, el Santo de Israel. Solo el resto de Jacob volverá al Dios poderoso. Y porque en Isaías 9:6 a Jesús se le llama poderoso, por eso no es todopoderoso, entonces porque en Isaías 10, 20 y 21 a Jehová se le llama poderoso, entonces Jehová no es todopoderoso. Hay que ser congruentes con las explicaciones que damos. Hay que ser congruentes con cómo aplicamos esas explicaciones, porque obviamente se la aplican cuando el pasaje saben que es a Jesús. Dicen, no, es que ahí no dice todopoderoso, por eso Jesús no es todopoderoso, nada más es poderoso. Pero cuando aparece a Jehová, entonces Jehová no es todopoderoso, porque se le llama poderoso, igual que al Hijo.
Fíjese cómo está aquí. En Jehová, aquí está. ¿De quién está hablando Jehová? Volverá al Dios poderoso. ¿De quién está hablando? De Jehová. Entonces, en este pasaje, como Jehová se le llama poderoso, no debería ser todopoderoso. Debemos concluir como los testigos explican, ¿verdad? No es todopoderoso, sino es un Dios diferente Jehová. Es nada más poderoso, pero no todopoderoso. Porque aquí se le llama poderoso. Pero si dicen que poderoso es otra forma, vamos a suponer que dicen, no, pero es otra forma de referirse a Jehová todopoderoso. El referirse a Jehová como poderoso no hace que Jehová deje de ser todopoderoso. Ah, mire. Entonces, por la misma vía de explicación, el que el pasaje de Isaías 9:6 se refiere a Jesús como poderoso, no por eso hace que Jesús deje de ser todopoderoso. ¿Cierto? Porque esa es la explicación. Pero como no aceptarán esa explicación, entonces deben de abandonar su punto o aceptar esta conclusión. La Biblia no los deja escapar, no los deja ir a esas interpretaciones que ellos dan de estos pasajes. Ahora, vamos a otro pasaje más. Han enseñado que Dios poderoso, Jesús, es uno, y Dios todopoderoso, Jehová, es otro. Son dioses diferentes, dicen ellos. Bueno, Jesús es poderoso, por un lado, y Jehová todopoderoso, por otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿Jesús es Dios verdadero? ¿Sí o no? Porque solamente hay un Dios verdadero. ¿Es Dios verdadero Jesús, sí o no? Dirán ellos, sí, es Dios poderoso, pero no todopoderoso. Pero ¿es Dios verdadero o no? ¿Sí o no? Vamos a Jeremías capítulo 32, versículo 18. Dice, tú les demuestras amor leal a miles, pero haces que los errores de los padres recaigan en sus hijos. Tú eres el Dios verdadero. Ojo, ¿de quién está hablando? Del Dios verdadero. ¿Ok? Dios verdadero. ¿Quiénes dicen los testigos de Jehová que es el Dios verdadero o el único Dios verdadero? El Padre, ¿verdad? Padre. Ay. Padre. Ok, el Padre. El grande y poderoso. Ah, el Padre no es todopoderoso, nada más es poderoso. Pues no que el único que era poderoso era Jesús y el Padre no es poderoso sino todopoderoso. ¿Que tiene por nombre? Tiene por nombre Jehová. Aquí tenemos otro problema. Si el Padre es el único todopoderoso y Jesús solamente es poderoso, entonces no puede estar hablando del Padre aquí, según su conclusión. Tendría que estar hablando de Cristo, que es el Dios poderoso, pero no todopoderoso, que Cristo el poderoso tiene por nombre Jehová. ¡Oh, sorpresa! El Hijo de Dios, que es el Dios poderoso, según los testigos, tiene por nombre Jehová. Y ese que tiene por nombre Jehová, que es el Hijo, porque poderoso es el Hijo, el Padre es todopoderoso. Miremos acá arriba. Ellos dicen que Dios poderoso es Jesús. Y aquí está diciendo Dios poderoso. Entonces aquí es Jesús. Jesús. Ay, este mouse es muy difícil. Jesús. Porque Jehová es todopoderoso, no es poderoso. Pero este Dios poderoso lleva por nombre Jehová. Y adivine qué. Este Dios poderoso es Dios verdadero. Entonces Jesús, no el Padre, es Dios verdadero que lleva por nombre Jehová. Si Jesús es el Dios poderoso, entonces Jesús es el que tiene por nombre Jehová. Si Jesús es Dios poderoso, entonces Jesús es Dios verdadero y grande. Y si dicen que el término poderoso se aplica de igual manera a Jehová, entonces Jesús es Jehová, Dios poderoso. Isaías 9:6. ¿Me entendió? No hay tal cosa como un Dios poderoso y un Dios todopoderoso. El todopoderoso está por encima, el poderoso está por debajo. No funciona así. El verdadero Dios poderoso, ¿quién dicen los testigos y los bereanos que es el poderoso, pero no todopoderoso? Jesús. Ese poderoso, que no es todopoderoso, lleva por nombre Jehová, que es Dios verdadero.
no hay a dónde correr, no hay a dónde esconderse. La Biblia es muy clara, simplemente no quieren aceptar lo que la Biblia dice y quieren probar su doctrina cuando el pasaje no dice lo que ellos creen que dice. Jesús es Dios poderoso con D mayúscula, y no por llamarse Dios poderoso quiere decir que no sea todopoderoso, porque igual al Padre se le llama Dios poderoso y no por eso el Padre deja de ser todopoderoso. Y si porque al Padre se le llama Dios poderoso y por eso no deja de ser todopoderoso, entonces el hecho de que a Jesús se le llame poderoso significa que Jesús es todopoderoso. Bien, seguimos. Vamos al video 4, vamos a parar el video aquí y seguimos a continuación con el video número 4. Número 4.